Se encuentra con nosotros Oscar García Cardoce, director de la Codeco, y vamos a estar hablando esta mañana de temas interesantes que a ustedes como consumidores les interesa y se han visto, por supuesto, involucrados en situaciones complicadas con algunos almacenes. Se trata del tema de la garantía y también, señor Oscar, muchas personas sabemos que fueron o pasaron la mitad del año abonando algunos juguetes, algunos productos, y cuando llegaron a retirar el producto, sencillamente no estaba. Esto pasó, ¿recibieron ustedes muchas quejas? Sí, buenos días. En efecto, ocurrieron situaciones como la que tú describes, y debo decir que, por ejemplo, en el área de Caledonia, en el área de la peatonal, estamos hablando de áreas un poco más populares, de personas de escasos recursos que han hecho un esfuerzo por estar abonando durante meses o durante semanas $2, $3 para poder retirar un producto. Llega el momento en que van a retirarlo y sencillamente la empresa le dice que ya el producto pues lo habían vendido y no le dan ninguna solución. Lo único es que le devuelven el dinero, pero el consumidor merece más que le devuelvan el dinero, porque de una u otra forma, ¿dónde queda la ilusión de estar abonando para ese regalo para sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros le hemos recomendado a los consumidores que presenten formalmente la queja. Se intentó una conciliación en sitio, pero dado que la empresa nos dijo, sencillamente no le puedo entregar el artículo porque ya no lo tengo. Entonces, es necesario que el consumidor se apersone a nuestras oficinas a presentar un reclamo formal. Esto, por supuesto, más allá de ordenarle la devolución de los dineros, va a generar por lo menos una multa, porque no podemos permitir ese tipo de comportamiento. Una cosa es que, por ejemplo, tú no lo hayas retirado a tiempo y después de X plazo, digamos que un mes o 2 meses, el negocio pueda disponer del bien o te cobre una penalidad por almacenamiento. Eso está escrito ahí, ¿no? En el contrato. Eso tiene que estar escrito en el contrato. Si no está en el contrato de abono, sencillamente no lo pueden hacer. Pero la semana pasada, evidentemente no se había podido vencer ninguna fecha. Claro, apenas 25. Sencillamente, lo que nos parece que ocurrió es que el local, las empresas, porque fueron varias, seguramente decidieron vender el artículo más caro de lo que era el precio original cuando los consumidores lo estuvieron abonando, ¿no? Entonces, ese fue un caso que, por ejemplo, el año pasado no se había dado, este año se dieron varias situaciones. Sí, procede el tema de cuánto es la demanda o la multa, la multa para estos almacenes que hayan vendido un producto que ha sido abonado por una persona que humildemente ha estado pagando poco a poco. Sí, en este caso tiene que haber una proporcionalidad. Y nosotros pensaríamos, para que pueda tener un efecto disuasorio a futuro, el tema de la multa deberá estar en torno como a 5 veces por lo menos el valor del bien. Por ejemplo, si un artículo que tú habías estado abonando tenía un valor de, por ejemplo, 100 balboas, la multa deberá estar en torno a por lo menos los 500. La multa no es la finalidad de recaudación. La finalidad es que se comporte el agente económico de acuerdo a la ley, y para eso en algunos casos, sobre todo en casos de estos que son pocos casos que se dan en el año, la multa pues tiene que ser severa para que ese comportamiento no se vuelva a practicar en el futuro. Ustedes también estuvieron recibiendo quejas sobre el tema de las garantías, ¿no? Sí, en efecto. Hay básicamente 3 situaciones. Una, la de los abonos; otro, el tema de las garantías, que tiene que ver cuando el consumidor probó el artículo quizás cuando llegó a la casa y no le funcionaba, y entonces ahí comienza pues toda una odisea, porque normalmente los consumidores no preguntan y piensan que cuando un artículo no funciona tienen que ir a la tienda y que ahí se lo van a reparar o que se lo cambian, y realmente lo que hacen las tiendas es que te mandan al servicio técnico de la marca. Oiga, esto sí es engorroso. Claro, entonces por eso que nosotros siempre le decimos, primero averigüe, porque si ya el consumidor sabe dónde tiene que ir, pues se ahorra un viaje de más, ¿no? Y la tercera situación fueron temas de publicidad engañosa. Consumidores que veían un anuncio en un catálogo, por ejemplo, en alguna publicación en los periódicos, en las páginas web. Se dieron situaciones, por ejemplo, a través de las páginas web o de redes sociales de algunas empresas que tenían una oferta, particularmente de consolas de videojuegos, a un precio muy llamativo, y decía que tenían, por ejemplo, 50 unidades. Tú llegabas muy temprano, antes que el local abriera sus puertas, hacías la fila, y hubo gente que nos decía, yo me puse a contar, había 7 personas delante mío, yo era el número 8, y como eran 50 unidades, digo, yo estoy fijo, ¿no?, en que me va a tocar el derecho a comprar el artículo al precio promocional que tenía. Sin embargo, cuando la tienda abría,
ya las 50 unidades no estaban. ¿Qué las pasa? habían vendido antes. ¿Qué pasa, señor Oscar? Aquí es una estrategia de las tiendas para hacer que las personas entren a la misma y queden llevándose otro producto, porque digo, si hay 7 personas, hablan de 50 productos y no hay, es para que recorran la tienda y siempre se lleven algo. Por supuesto, y en estos casos estamos hablando de manipulación. Manipulación. Una cosa es, por ejemplo, hay errores que ocurren porque, bueno, alguien se descuida, por ejemplo, que el precio en el anaquel no coincide con el precio en la caja. Eso puede ser porque los precios los actualizaste y no quitaste los letreros anteriores. Que haya un producto vencido no es que esté bien, pero uno entiende que esas situaciones pueden ocurrir. Pero cuando ya hay un tema de esta naturaleza, hay evidentemente una manipulación, porque la empresa sabe que está promoviendo 50 artículos y cómo es que empieza a venderlos antes. Claro. Aparentemente se le vendieron a familiares de los empleados o amigos de los empleados. Entonces, cuando abrieron las puertas ya no estaban las cantidades disponibles. Entonces, eso es prácticamente un ultraje a los consumidores porque los hacen ilusionarse, los hacen hacer fila y después, evidentemente, tomar una molestia muy grande porque sencillamente luego ya no pudieron llevarse el artículo a la casa. Esto provocó, incluso nosotros tuvimos que hablar con la administración del centro comercial donde se dio, porque se estaba generando ya una situación muy tensa y pudo pasar a peor. Afortunadamente no ocurrió, pero uno no sabe cómo puede reaccionar la gente cuando sienten que alguien se está burlando de ellos. ¿Cuál centro comercial fue este? Fue en Albrook Mall. ¿Qué pasó puntualmente en el área? Evidentemente estamos hablando de una cantidad importante de gente haciendo fila y cuando los primeros en la fila empiezan a regar la voz de que ya los artículos se habían acabado. Los ánimos se caldean, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y los funcionarios nuestros ahí en el medio del asunto, la gente esperaba que nosotros pudiéramos, qué sé yo, ir darle a la el producto, bodega claro, y empezar a vender los artículos. Eso no se pudo porque en efecto la empresa no los tenía en inventario. Nuevamente ahí les dijimos, hay que presentar la queja, porque nosotros levantamos de todas maneras un acta con la anomalía que observamos. ¿No se multa de inmediato al almacén porque ustedes están presenciando? De inmediato no, se levantó un acta porque hay que seguir lo que se llama el debido proceso. El debido proceso es un principio importante en este país en todos los ámbitos. En materia de protección al consumidor no es una excepción. Eso significa que se hace una citación a la empresa para que concurra a nuestra oficina y ellos den su descargo, que se llama, las explicaciones. ¿Qué explicaciones tú vas a poder dar? Pues en este caso, no sé si nosotros las aceptemos o no, pero ellos tienen al menos esa oportunidad. Entonces, por eso es que no se multa inmediatamente, que era un poco lo que la gente quería, que los multáramos o que les obligáramos a vender el artículo, pero si el artículo no estaba, no se podía obligar. Que era lo que quería la persona. Claro, al final la gente... Una manera de compensación a toda la fila que hizo. Claro, la gente no quiere, o sea, nadie quiere un problema. Tú lo que quieres es que te resuelvan tu situación. Pero hay veces que si no se puede resolver en el acto, lo que procede es iniciar un proceso sancionatorio. A comparación del año pasado, por lo menos estos días que han pasado, estos días de compra, de activación comercial, ¿han recibido mayor cantidad de quejas que el año pasado o se ha mantenido regular? En términos de quejas de que los consumidores se acercaron a nuestros funcionarios para que los apoyáramos en alguna gestión con el comercio, las cifras fueron muy similares al año pasado. Por ejemplo, este año terminamos en quejas resueltas a favor de los consumidores, o sea, que se resolvieron en sitio 15.700 balboas. El año pasado fueron 15.500 y pico, o sea, muy parecido. Lo que sí estuvo, y eso es, digamos, el perfil negativo de los resultados del operativo, ha sido el incumplimiento de las empresas en varias aristas. Por ejemplo, en temas de productos vencidos, yo creo que ustedes han estado sacando algunas noticias sobre la gran cantidad, y no solamente en la ciudad de Panamá, muchos productos vencidos, ¿no? Más de 7.000 productos vencidos. Por ejemplo, todavía este miércoles 26 de diciembre atendimos una denuncia en un mini súper del área de Panamá Oeste. Retiramos 81 jamones que estaban vencidos en un solo local. No, a nivel nacional fueron más de 5.400 productos que retiramos en esas condiciones. Entonces, ahí hay evidentemente un relajamiento por parte de las empresas. Nosotros, por supuesto, tuvimos que de alguna manera duplicar los esfuerzos. Hicimos operativos nocturnos, o sea, operativos en horas no hábiles, para poder sorprender a algunas empresas que a estas horas es que sacaban los artículos. En el caso del interior, por ejemplo, en Coclé, estuvimos realizando operativos día sábado, porque nos dimos cuenta de que hay empresas que sencillamente empiezan a sacar estos artículos que ya no los pueden vender porque ya no son idóneos para el consumo en fines de semana o en horas nocturnas, cuando normalmente los operativos de Acodeco no están, ¿no? Conociendo el tema de las garantías, del vencimiento, del abono,
¿Qué recomendaciones da la Codeco? Faltan días todavía de compras este sábado, el domingo y hasta el mismo lunes los panameños van a comprar y a retirar. Estamos en la recta final y lo más probable es que uno vaya a ver unas ofertas de última hora. Okay. ¿No? Porque por supuesto que el grueso de lo que son quizás artículos para los niños, juguetes o consolas de videojuegos, celulares, probablemente ya ese grueso se vendió. Pero si ha quedado algo en inventario por parte de la empresa, van a querer salir de eso porque se sabe pues, que en enero las ventas caen, ¿no? Entonces, estamos, digamos, ya en el fin de semana último. Entonces, nuevamente las recomendaciones son, primero, no ser víctima de la publicidad, que solamente pues decidamos comprar aquellas cosas que realmente se necesitan para lo que tengamos el presupuesto, que no nos endeudemos de forma exagerada, porque luego lo que no queremos es que empecemos a ver en enero o febrero reclamos porque ahora mi historial de crédito en la APC se ha visto afectado porque no he podido pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Entonces, mucha prudencia, ¿no? Lo otro es que en el caso de artículos electrónicos que pidan certificado de garantía, sáquenle copia a la factura porque hay artículos que tienen una garantía bien extendida de más de un año y la factura fiscal sabemos que no dura esa cantidad de tiempo antes de que se borde. Sáquele una copia a la factura, asegúrese la posibilidad de presentar un reclamo en el momento en que el artículo no le funcione adecuadamente y sobre todo haga comparaciones. Comparaciones no solamente de precios, que quizás son las más fáciles, pues son muy visibles. Tú ves el precio del artículo o entre diferentes marcas en un mismo local. Puedes también hacer de alguna manera tu propia encuesta y comparaciones de precios entre locales, pero tan importante como el tema del precio pueden ser las condiciones de garantía. ¿Cuánto es el plazo que te da esta marca, por ejemplo, de un televisor versus la otra marca? ¿Dónde tienes que llevar el artículo ante cualquier problema? Si lo puedes llevar a la tienda, tienes que ir a un servicio técnico. ¿Dónde queda ese servicio técnico? ¿Me explico? Y hay incluso algunas empresas que te dan por una cantidad de dinero adicional una garantía extendida que a veces es del doble de la garantía original. Entonces, son condiciones que yo creo que son importantes que los consumidores las conozcan para que tomen la decisión mejor informada. Si bien es cierto, muchas personas manifiestan que enero es una buena fecha para comprar. Lo digo porque he escuchado que las personas ven, familiares, amistades, ven en las vitrinas estos letreros de sale o descuento, producto de que las ventas caen, obviamente. Claro. ¿Considera usted como autoridad que es una buena temporada para ir a comprar o también hay que tener cuidado con lo que uno compra, qué es lo que quedó en bodega, mucho material puede estar defectuoso y demás? Bueno, evidentemente ahí va a haber ofertas porque como quedaron en inventario y las empresas saben que si no hacen una oferta pues no van a salir de esa mercancía porque los fenómenos que se dan en diciembre, que es que te dan, por ejemplo, el 13º mes, un aguinaldo o una bonificación, las libretas de ahorro de Navidad, nada de eso ocurre ya en enero. Entonces, el bajón es importante y tienes que empezar a atender algunos de los compromisos, los gastos que hiciste entre noviembre y diciembre. Entonces, seguramente va a haber ofertas. Las ofertas no tienen nada que ver con los temas de garantía. Hay empresas que han estado diciéndole a los consumidores que porque el artículo está en oferta luego no se puede cambiar, o que no tiene garantía. Eso es totalmente ilegal. Las empresas, como decimos en Panamá, pueden decir misa, la ley es muy clara. Todo artículo, aunque esté en oferta, debe tener una garantía mínima. Si no te establece cuál es la garantía por escrito, se presume que es de 3 meses, que es la garantía legal que establece la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, no sea víctima no solamente de la publicidad engañosa, sino de argumentos engañosos por parte de las empresas que le dicen, bueno, ni vayas a la Codeco porque la Codeco no va a hacer nada porque los artículos en promoción no se cambian. Eso no es cierto. Hasta un despertador, por poner un ejemplo, de $2.99 que uno encuentra en estos almacenes, ¿debe tener o tiene garantía en un almacén? Así es. ¿No importa el precio? Tiene que tener garantía. La garantía en la ley no está condicionada al valor del artículo, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que puede ocurrir es que en esos casos, si se trata de un artículo de bajo costo y el artículo no te funciona, probablemente la empresa, más que repararlo, lo que te va a hacer es que te lo va a reemplazar. Claro, porque ojalá. Llevarlo a un taller técnico va a salir más caro que darte otro. Pero en estricto sentido, no importa el valor del artículo, tiene garantía. Gracias, señor Oscar, por compartir esta mañana toda esta información. Vamos entonces a estar muy pendiente en el cierre del año. Faltan días de compra. Entonces, lo invitamos nuevamente a nuestra edición matutina el próximo año para ver cómo avanzaron esas compras, esas denuncias, esas quejas por parte de los consumidores. Parte de la información, siendo las 7:22, señores. Vamos